en la Constitución peruana no hay acto válido del presidente de la República que no tenga refrendo ministerial. Y por tanto no se puede decir que no dependen del ministro también, porque el presidente y el ministro son una unidad. Bueno, pero si se rompe, cae el ministro y se va. Bueno, en el caso de la Constitución del 93, en términos prácticos, desde que ha regido, el ministro de Defensa en realidad estaba subordinado al jefe de arma, porque incluso Fujimori creó esta idea de agregarle una insignia a los comandantes en jefe, cosa que pudieran tener mando sobre el también ministro. se le agregó al ministro también. También. Pero fuera de las insignias y de las formas, yo, si mal no recuerdo, en alguna de las subcomisiones, alguno de los exministros de Defensa ha dicho de que, bueno, pues sí, él tenía que refrendar, entonces el presidente firmaba, despachaba con el jefe del ejército, firmaba y se lo mandaba para que él refrendara en su oficina, cosa que es la negación de la función de un ministro. Entonces, empezando por ahí, es decir, entendiendo que en todo, no solo en lo militar, presidente y ministro son una unidad inseparable. Hay en este momento, no solo en la propuesta de reforma, sino en la ley que se acaba de aprobar, las condiciones para que, en primer lugar, el ministro pueda tener su equipo. Acá el ministro no podía designar ni a su asesor jurídico, su asesor tenía que ser un general. Ahora hay un equipo de civiles, digamos, que puede respaldar la gestión. Y luego hay que buscar la integración administrativa, que ese es otro tema fundamental, porque no solamente ahorra, sino que ayuda al planeamiento estratégico de esta área del Estado. Y yo creo que este tema, junto con lo que discutamos pronto en materia de la reforma constitucional de ese capítulo, que ahora se separa, Defensa Nacional y Orden Interno, como dos capítulos diferentes, esto yo creo que va a ayudar a que se institucionalice mejor la relación Fuerza Armada, y eso tiene un componente que para mí es cuestión previa, y que estamos en dificultades, que es el tema del voto. Bueno, el tema del voto vamos a entrar, pero justamente en un momentito, y tenemos un cuadro que seguramente vamos a ver en un instante, pero aquí la pregunta es, ¿está claro en el debate que se está dando en el Congreso que, digamos, el tener el monopolio de la administración en el uso de la violencia, de las armas, no genera capacidad para definir en términos de políticas de defensa o políticas de Estado, ciertamente? Es decir, que los militares, a fin de cuentas, en la relación con la institucionalidad política constitucionalmente elegida, no elaboran las políticas de defensa, sino es ese gobierno el que elabora las políticas de defensa y ellos las ejecutan. Obviamente en toda la parte técnica ellos tienen propuesta técnica, pero está absolutamente claro que la política la dirige el jefe del Estado con su gabinete. Y a su vez está claro que la subordinación constitucional es a los tres poderes del Estado y no solamente al poder del presidente. Porque, por ejemplo, se está subordinado a la ley y se está subordinado al Poder Judicial. Hoy estamos planteando no una especie de fuero paralelo, que es lo que quisieron mantener en la Carta del 93 y en la del 79, sino que habrá jueces especializados militares, pero nombrados de la misma manera que los demás jueces, parte del Poder Judicial, y sí especializados, y en el momento en que estén en campo de batalla tendrán uniforme y serán especialistas en el Código de Justicia Militar. Pero eso no significa que o que se rompe la unidad del Poder Jurisdiccional, que es uno solo, que es el Poder Judicial. Bien. Ahora, otro tema que ha estado normalmente en debate ahí es esto que llaman el Consejo de Defensa Nacional. Tengo entendido que ahora la definición va por el lado de decir Consejo de Seguridad Nacional, es decir, la seguridad es un concepto bastante más amplio que el de defensa. Es más amplio que el de defensa, y la composición, al igual que antes, es plural. Lo importante es que funcione, porque, por ejemplo, ha tenido muy escaso funcionamiento en la última década. Y un punto que sí me parece clave es que desaparece no solo la idea, sino cualquier referencia en textos a lo que hemos llamado tutela militar. Todavía hay quienes piensan así, no solamente lo hemos visto ahora en el corto, sino también yo lo he visto en la propia Comisión de Constitución. Un congresista me salió a hablar de las instituciones tutelares de la patria, y yo le contesté: los ciudadanos no somos menores de edad, y la tutela es la institución que reemplaza a la incapacidad del menor de edad de tomar determinadas decisiones, y que se va cortando hasta que termina cuando se es mayor de edad. Sí. Y justamente ahí yo creo que la manera en que los militares pueden intervenir en política es a través del voto.
Exactamente, como se ha manifestado. Pero yo te quiero invitar a que veamos junto con los televidentes un dato que nos ilustra sobre este particular. Veámoslo. En América Latina, son más los países donde los militares en actividad sí ejercen su derecho al voto. Por ejemplo, tenemos el caso de Argentina, Chile, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En cambio, en Guatemala, Honduras, República Dominicana, Colombia, Ecuador y Perú, los militares en actividad no votan. Eso me parece una marginación. Los militares son ciudadanos como todos los demás, y más aún, son ciudadanos que consagran su vida a servir a la patria y a servir al Estado. Y toda persona que trabaja en el Estado, sea diplomático, militar, funcionario, por razones obvias, piensa en política mucho más tiempo que quien está dedicado a una tarea estrictamente científica o académica, o quien está dedicado a su empresa. Yo soy hijo de un almirante y con mucha naturalidad mi padre habló de política toda la vida y discutimos de políticas con ideas distintas, él, Franklin y yo, toda la vida desde jóvenes. Claro. Y mi hermano Jaime también. ¿Eso por qué? Por una razón elemental, porque son seres humanos como somos todos. Y no hay ningún derecho a decir usted es un ciudadano disminuido. Así es. Además, al hacerlo, se le está diciendo, usted tiene este canal cerrado, pero entonces hay otro canal. ¿Cuál es ese otro canal? Claro. Ese es justamente el canal antidemocrático. Así es, el que saquen los tanques, digamos, pero se le cierra la posibilidad de participar en democracia y como más corresponde aún, a cualquier ciudadano. Yo cuestiono un punto. Yo sostengo que es cuestión previa para la reforma militar que los militares voten. No es condición suficiente, pero sí es condición necesaria, porque es necesario que ellos vean que tienen garantizados todos sus derechos. Y además, esto lo hemos debatido ayer, delante del escaño del diputado Miguel Grau, capitán de navío, en disponibilidad probablemente, es decir, no en cargo, elegido diputado, y que después regresa a la Marina y es el gran héroe de nuestra Marina. Pues ciertamente no hay consenso en el Congreso, porque ha trascendido también a lo largo de la semana que ahí ha habido un debate y al parecer es el gobierno, el partido aprista el que ha objetado esto. Eso lo lamento yo, pero he estado buscando que haya consenso. No se ha votado por eso este tema ayer. Y estoy buscando, aunque sea consensos en materia de correr plazos, hacerlo en etapas, alguna fórmula que permita que tengamos los votos para que esto comience. Esto está vinculado a otro punto donde tampoco había fácil consenso, que es el voto facultativo, donde justamente el problema no es el principio, yo estoy de acuerdo con el voto facultativo, el problema es hasta dónde en una democracia todavía inestable y en transición eso puede o no hacer más inestable, es decir, que se elija un presidente y un tercio no votó y se diga ese presidente es ilegítimo. Claro. Bueno. Y en realidad puede no ser por razón de legitimidad que no se dio el voto. Ahora hay un último tema, que también es un tema un poco complejo y peliagudo, ¿no? Es cierto que, como han devenido las cosas, las Fuerzas Armadas tienen en realidad una capacidad logística que les permite intervenir en muchas facetas del gobierno. Y ciertamente intervienen, por ejemplo, en la construcción de carreteras y muchas veces presentándose a licitaciones que ganan porque no tienen que pagar salarios, ¿no? Bueno, y hace poco también se ha estado discutiendo el papel, por ejemplo, que tienen en la empresa esta de transportes aéreos, ¿no? ¿Cómo se va a definir esta situación? En mi opinión, no debe haber competencia entre la Fuerza Armada o cualquier institución del Estado y la empresa privada. Pero cuando se actúa en campos donde la empresa privada no entra porque no le conviene, sí tiene que entrar el Estado. Y en algunos casos, la única institución del Estado que puede hacerlo es la Fuerza Armada. Y no es un contrasentido que sean las Fuerzas Armadas las que intervengan, no, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Claro, si tiene la capacidad el Ministerio de Transportes debe hacerlo. Y no debería pensarse en un proceso de transferencia de esas competencias a los ministerios a los que les corresponde. Bueno, no están como competencias. Lo único que sí queda claro es que las Fuerzas Armadas hacen lo que el presidente ordena.
Entonces, si hay un problema grave de defensa civil en un desastre del Niño y el Instituto de Defensa Civil no se da abasto y el Ministerio de Transportes no se da abasto, ahí tenemos que entrar todos. Entonces, ahí sí se necesita el concurso de las Fuerzas Armadas. Si no, se sobredimensiona la Fuerza Armada y se descuida su propio entrenamiento. Entonces, yo no creo que deba establecerse que es función de las Fuerzas Armadas hacer tales y tales y tales tareas, pero sí es función de las Fuerzas Armadas, como de todo el resto del Estado, auxiliar a aquello que está en crisis o en emergencia. Y el Perú es un país de emergencias. Así es. Bueno, que muchas veces se convierte en el factor de negociación con las fuerzas políticas que consideran que es todavía, ¿no?, en las Fuerzas Armadas un actor en estas discusiones, ¿no? Eso es un grave error y yo lo veo no solamente en el caso de las Fuerzas Armadas. También veo que hay políticos que sienten que tienen que negociar con la televisión porque si no tienen acceso mueren como políticos y hay muchos ejemplos. Y eso lo digo en casa porque acá nunca lo he tenido que hacer y porque yo no lo he hecho nunca además. Pero por ejemplo, cuando una persona dijo que se retiraba del acuerdo nacional, si es que el abogado del Estado pedía que a los mafiosos de un canal que habían recibido plata de Montesinos no se les parara con una administración judicial para que no siguieran desarmando y no pagaran al Estado. Entonces, cuando eso pasa, yo digo, acá hay algo que falla en los políticos, y es que los políticos en el Perú hemos sido la parte más débil. ¿Por qué? Porque la parte más débil fue la militar y la de otros poderes fácticos, como fueron algunas empresas que tuvieron oligopolio. Confiemos entonces que en este debate constitucional y como definen el rol de las Fuerzas Armadas no tengamos que sacar otro ají. El ají en el caso del defensor es una crítica que es justa, pero que olvida un detalle. Yo no conozco Congreso hoy, y acabo de venir 3 días de estar en el Congreso mexicano, que trabaje más fuerte que el nuestro. Esta semana vamos a tener más de 50 horas de pleno entre presupuesto y Constitución. Estamos trabajando con la prioridad de la Constitución, con la prioridad de la descentralización, con sus leyes, y evidentemente el tema de elección del defensor tiene el problema de los 80 votos, y por tanto la selección es un problema muy importante, y yo estoy seguro que en la siguiente legislatura va a ser posible. Bueno, les deseamos suerte. Muchísimas gracias, Henry, por haber participado en Sin Rodeos. Regresamos en unos instantes con nuestro invitado Eduardo González de la Comisión de la Verdad y una nota en la que los empresarios reflexionan sobre su accionar en los tiempos de Fujimori. Ya volvemos. En anteriores programas hemos destacado la importancia que tiene para peruanas y peruanos que la Comisión de la Verdad haya optado por conducir un proceso transparente, es decir, abierto a la participación de los ciudadanos en el que se puede intervenir de diversas maneras. La siguiente nota nos muestra la reflexión inicial que los empresarios del país están haciendo sobre el periodo que revisa la Comisión de la Verdad. La
la violencia política que vivió el país a un costo irreparable también afectó a grandes y pequeños empresarios, que fueron objeto de cupos, secuestros, asesinatos y pérdidas económicas. Del Nevado de Chonta, nos pararon una camioneta que estaban con unos ingenieros, bajaron a uno de ellos y, como decían estos desgraciados, lo ajusticiaron por nada. Nos obligaron a buscar que trabajar con nuestras puertas cerradas, a tomar todas las providencias del caso y no recibir a extraños por temor a ser secuestrados. Creo que en el sector empresarial, lo mismo que en nuestras propias casas, ¿no? Hubo casi una defensa individual, ¿no? Casi como que nuestras casas las enrejamos y nuestras empresas les pusimos vigilantes por todo lado y casetas por arriba y ametralladoras, etc. En aquel entonces, la mayoría de empresarios, incluido yo, aceptamos el autogolpe que se dio el 5 de abril como una medida necesaria para erradicar o luchar contra la subversión. Nosotros, que sí estábamos pensando en el largo plazo y que sí queríamos invertir y quedarnos en el Perú, estábamos dispuestos a cerrar uno de los ojos con la condición de que eso nos ayudara a darle viabilidad al país. Creo que fue un error. Y lo he conversado con muchos empresarios, con varios empresarios, ¿no? Incluso hemos tenido un diálogo importante aquí con la directiva de la CONFIEP, ¿no? Hay la conciencia de que violar derechos humanos es crear, es sembrar más violencia en el país y que no es por ahí que hay que ir. En el caso del movimiento de derechos humanos, llamaron la atención a cosas que debieron de haber llamado la atención y que hicieron bien en llamar la atención. Que no fueron escuchados debidamente es evidente hoy día. Para poder evitar que vuelva a suceder algo así, deberíamos entrar en un periodo en que hagamos resurgir y entender lo que son los derechos humanos, la democracia de la verdad, la democracia, el ser demócrata, ¿no? Es el resultado de ser una persona que tiene respeto por los derechos humanos, respeto por la vida. Aunque todavía sean una reflexión inicial, no dejan de ser valiosas las apreciaciones que hemos escuchado. Particularmente valiosas además porque entienden que no es posible pasar esas páginas de horror que vivimos durante los años de violencia simplemente cerrando los ojos y pretendiendo olvidar todo. Múltiples experiencias en el mundo entero demuestran día a día que ese legado del pasado solo se resuelve dándole la cara a la verdad y la justicia. El ejemplo más reciente nos lo ha dado hace unos días el Congreso español, saldando una deuda con el pasado más de 60 años después. Está con nosotros Eduardo González, funcionario de la Comisión de la Verdad e investigador sobre temas de justicia internacional y democracia, para comentar sobre las decisiones que este mes ha adoptado el Congreso de España. Hola, Hans. Bienvenido, Eduardo. ¿Qué estás? Hace muy poco el Parlamento español adoptó por unanimidad una resolución sobre la recuperación de la memoria histórica. ¿Qué nos puedes decir sobre esa resolución? Esta resolución ha sido aprobada la semana pasada y es muy importante porque el Congreso español, en primer lugar, condena que se utilice la violencia para imponer un régimen autoritario y, en segundo lugar, reconoce una deuda de gratitud y de admiración a las personas que lucharon contra el franquismo y que fueron oprimidas por ese régimen, y por último le pide al gobierno que busque maneras de reparar a los exiliados, en particular a los niños de la guerra, sugiriendo, entre otras cosas, que se les devuelva plenamente su ciudadanía española, a ellos y a sus descendientes. Y con derecho a voto, ¿no? Naturalmente. Y eso no es lo único. Al mismo tiempo que eso está ocurriendo, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, donde hay un compatriota nuestro, Diego García Sayán,